Está con nosotros el profesor Oscar Mesa, primer invitado de la noche. Mi querido Oscar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Antonio? Un gusto enorme. Ya es parte una vez a la semana de toda la info. Si la salud acompaña. La salud tiene que acompañar, usted tiene que proponer qué historia hoy, viernes de noche. Bueno, la verdad que estamos transcurriendo los primeros días de este mayo del 2019 y no queremos dejar de honrar ese 1 de mayo, que en nuestra patria, entre otras cosas, festejamos el cumpleaños de nuestra Constitución argentina y también el Día Internacional de los Trabajadores. Sí. Así que un poco la idea es esa, recordar el por qué festejamos el cumpleaños, porque allá, algún 1 de mayo de 1853, nuestros congresales, reunidos en el famoso Congreso de Santa Fe, en el cual estuviera ausente la provincia de Buenos Aires, que se incorpora un poco más tarde, se elabora lo que es hasta el día de hoy, con algunas reformas, la Constitución que rige los destinos de nuestra patria. Y a su vez el Día de los Trabajadores, como probablemente la mayoría de nuestra audiencia sepa, honramos un poco la historia de lucha de los famosos mártires de Chicago y que años más tarde, en función del compromiso y la convicción de lucha que demostraban los dirigentes, particularmente anarquistas de esa ciudad de Chicago, se los recuerda, como una historia de lucha y de compromiso con los derechos de los trabajadores, nada más y nada menos. Bueno, el tema de los trabajadores, lógicamente la importancia universal, pero de manera particular el tema de la Constitución en tiempos donde se hace trizas la República y la Constitución se deja de lado en estos tiempos políticos a nivel nacional, ¿no? Así es. Para nosotros es un momento propicio, en todo caso, para recordar que la vigencia de la Constitución, entre otras cosas, significa esencialmente la vigencia del Estado de Derecho y que el Estado de Derecho es algo que tenemos que controlar, como diría la expresidenta de la Nación el día de ayer, con una ciudadanía responsable. Es decir, es un buen concepto para ponerlo en el tapete cuando hablamos de tratar de que tenga vigencia plena lo que realmente plantea la Constitución argentina. Y a nosotros nos pareció prudente integrar un poco estas dos efemérides. Y la vamos a tratar de integrar a través de uno de los artículos quizás más reconocidos, más famosos de nuestra Constitución, precisamente por la proyección social que tiene ese artículo, que es el artículo famoso 14 bis, que no formaba parte de la Constitución en sus inicios, sino que para honrar su historia tenemos que hablar del fenómeno del constitucionalismo social, que en nuestra patria tiene el enorme mérito el primer gobierno justicialista de ponerlo en la palestra. Y ese constitucionalismo social que hablaba de la defensa de los derechos, los famosos derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales el derecho de los trabajadores ocupaba un lugar destacado. Lamentablemente, para muchos que por ahí honramos esa parte de nuestra historia argentina, el golpe del 55, que entre otras cosas echa por tierra la Constitución argentina y los compromisos con la Argentina, cosa que no todo el mundo siempre se acuerda, y lo hace precedido de uno de los actos violatorios de lesa humanidad que tampoco quizás ocupa el lugar que corresponde en la historia, que es el bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955. Esa dictadura del 55 deroga la Constitución y 2 años más tarde convoca, presionada un poco por los reclamos de la ciudadanía y del pueblo, convoca una constituyente, la famosa constituyente de 1957, que presionado por el pueblo argentino y por buena parte de la conciencia social que iba avanzando en buena parte del mundo alrededor de lo que era el constitucionalismo social, no le queda otro remedio que imponer al lado del artículo 14 el artículo 14 bis, que honra en alguna medida esos famosos derechos económicos, sociales y culturales, que sea válido decirlo, no solo la Argentina tenía la preocupación de honrar esos derechos, sino que también en América Latina, por ejemplo, es justo hablar de la Constitución de México de 1917, y en Europa es justo hablar de la Constitución alemana, del régimen del Bismarck de 1919 y la Constitución española de 1931, la famosa República, que poco tiempo después, en aras de defender esos derechos de los trabajadores, entrara en colisión con las pretensiones de Franco. Vale la pena, profe, hablar hoy del tema constitucional y insistimos, es un buen dato en la Argentina de estos tiempos, donde uno escucha a los ministros. Yo escuchaba a la ministra Bullrich arrogarse como que si fuese jueza
por el tema de algo que estaba ocurriendo. Los muchachos de hoy manipulan de tal manera todo, violentan de tal manera la institucionalidad y la república que a veces les queda grande cuando dicen que estamos cambiando los tiempos políticos en la Argentina. Y queremos honrar esta conmemoración, Antonio, precisamente trayendo a la palestra la situación del día de hoy, que debemos decirlo con tristeza, lamentablemente se lastiman, se lesionan, se erosionan muchos de los derechos que precisamente están consagrados en ese artículo 14 bis de la Constitución argentina y que trata de honrar el respeto a los famosos derechos económicos, sociales y culturales. Se ha válido decir que cualquier medida que en alguna medida lesiona, lastima esos derechos, objetivamente está violando la Constitución argentina. Porque nosotros usamos mucho el concepto de Estado de Derecho y no todo el mundo de última termina de tener conciencia que en cualquier momento que se lesionan, por ejemplo, no respetando el derecho a un salario digno, no respetando el derecho a convocar a paritarias, realidad que entre otras cosas a mí me llega de cerca como docente, no respetando el derecho a una vivienda digna, a la salud digna, a las obras sociales con dignidad, objetivamente se está violando el Estado de Derecho, se está violando la Constitución argentina. Y quiero cerrar recordando, quizás por ahí pueda aparecer la placa, el día de ayer, cerrando nuestra diplomatura en Derechos Humanos y Políticas Públicas, lo hicimos con la presencia de una figura que, por cierto, para muchos de nosotros nos convoca una actitud de respeto y de admiración, que es este gran jurista que es el doctor Barcesat, que vino, entre otras cosas, a hablar de la vigencia de los derechos humanos y vino a hablar de lo que significa el respeto a los derechos humanos en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y planteó un concepto que les dejo a todos, la preocupación de estudiarlo, profundizar nuestro conocimiento. Que hay un grupo de juristas en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo que están impulsando el concepto de que podemos comenzar a hablar de genocidio no solo cuando un gobierno autoritario, dictatorial, lesiona particularmente los derechos civiles y políticos, lo que en alguna medida implica poner en la cárcel por persecución a un político, torturarlo, matarlo, perseguirlo, sino que también debemos comenzar a hablar de genocidio cuando por incumplimiento a los derechos económicos, políticos y sociales que bregan por el bienestar y la salud del pueblo y por tener condiciones de vida dignas, en los hechos lo que se hace es transitar el camino, fíjese la frase que están usando estos juristas, el lamentable genocidio del hambre. Y dio un dato, hubo un grupo de países interesados en la ONU que han analizado que en los últimos bienios, tomaron del año 2014, 2015, no me acuerdo bien cuáles eran las fechas, habían hecho un análisis que la cantidad de muertos, de millones de muertos, niños, no población en general, muertos por falta de respeto a garantizar que no sufran condiciones de hambre niños en el mundo entero, han muerto y mueren más de los millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial. En función de eso, estos juristas están comenzando a plantear que quizás sea justo, así como reclamamos y exigimos que paguen culpa a aquellos que han cometido crímenes de guerra, que también comiencen a pagar culpas a aquellos que a través de políticas de Estado impulsan políticas que en los hechos concretos someten al hambre a miles de millones de niños en nuestro planeta. Profe, cuídese de salud, así lo tenemos más seguido acá y gracias por las reflexiones de estos temas. Gracias a ustedes, saludos. A vos, querido Oscar.